Buenos días, amigos, hermanas, hermanos, amigas. Muy buen domingo para todos y quisiera en este día compartir para ustedes un mensaje, una reflexión pequeña que titulé El valor del grano de mostaza. Esto corresponde, por supuesto, al sermón dominical de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Yo quisiera entonces leer a ustedes estos dos versículos que son una parábola de Jesús, que la encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas. La voy a leer de la versión de Mateo, allí en el capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, es muy probable, tiene una altísima probabilidad esta parábola de provenir directamente de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque la encontramos en Lucas y en Mateo, que ambos toman material de una fuente más antigua que se llama Q, la fuente de dichos, la fuente Quelle. Y Marcos, por otro lado, es otra tradición antigua que también la contiene. De manera que por el principio de atestación múltiple, o sea que es un texto que está atestiguado en varios documentos antiguos, muy antiguos, realmente hace de esta parábola una candidata altamente probable a que haya provenido de boca de Jesús. Interesante porque, bien al modo de Mateo, él compara el reino de los cielos al grano de mostaza. El reino de los cielos es comparado al grano de mostaza. Fíjense ustedes que las expectativas judías acerca del reino de los cielos eran muy diferentes a lo que ocurrió con la venida de Jesús. Lo que ocurrió con la venida de Jesús fue algo muy distinto a la expectativa de Israel. La expectativa de Israel era que el reino de los cielos, el reino de Dios, se presentaría como un cataclismo en el cual serían destruidos los malvados, los enemigos del pueblo de Dios, y serían vindicados los justos. Sin embargo, el reino de los cielos llega en un niño que crece, un niño tierno, un niño vulnerable. Su nombre es Jesús. Dios salva, y que luego, a través de su ministerio, a través de ese ministerio de Jesús, Él mismo declara que el reino de los cielos ya ha llegado. ¿Y en qué ocasiones lo declara? Lo declara, por ejemplo, cuando echa fuera demonios. Si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros, dice Jesús. Es decir, cuando Jesús exorciza a aquellos que se encontraban bajo el influjo demoníaco, cuando Jesús sana y cura, entonces al mismo tiempo anuncia que allí ha llegado el reino de Dios, que en esos comienzos está en germen el reino de Dios, se anticipa el reino de Dios. Luego encontramos allí en el capítulo 6 de Marcos que manda a los 12 discípulos a predicar de dos en dos, y que asegura que de acuerdo a las respuestas que tengan en las ciudades a donde van a ir a predicar, será la respuesta que Dios tenga sobre ellos en el juicio. O sea que Jesús tiene plena confianza en lo que está haciendo en su ministerio terrenal. Y su ministerio terrenal es como ese grano de mostaza, como esa pequeña semilla que anticipa
una hortaliza muy grande, un árbol muy grande, un árbol que cobija a las aves del cielo, allí donde las aves del cielo pueden hacer sus nidos. O sea que la historia del reino de Dios está condensada en esta parábola. El reino de Dios está soterrado en el exiguo terreno del ministerio de Jesús. Pero allí en ese ministerio de Jesús, estaba la garantía de un vasto reino que habría de incluir a Israel, que habría de incluir a los gentiles, a las naciones y aún a la creación misma. Entonces, en esta parábola saltan a la vista tres cuestiones que son fundamentales. Primeramente, la cuestión del crecimiento, lo pequeño que crece. La cuestión del contraste, el grano de mostaza, el más pequeño de todos, ¿no es cierto? Aunque en la botánica realmente no sea así, sin embargo, era proverbial entre los judíos pensar en el grano de mostaza como el más pequeño de todos. Entonces se forma un contraste entre lo más pequeño y la más grande de todas las hortalizas. Y el factor de la sorpresa. Aquello pequeño ha devenido en grande, aquello pequeño ha crecido. Si nosotros nos ponemos a pensar en los distintos énfasis, vemos por ejemplo que Lucas enfatiza el crecimiento de la hortaliza, del árbol de mostaza, ¿no es cierto? Ahora es inútil buscar en las aves del cielo que hacen sus nidos en las ramas, alusiones directas al Antiguo Testamento. Aunque estas palabras están en textos del Antiguo Testamento, el sentido no tiene nada que ver con el sentido que le da aquí Jesús. Porque en este texto, en nuestro texto, significa que bajo el reino de Dios se reunirá toda la creación suya. O sea que en el reino de Dios hay lugar para todos. Pero fíjense ustedes el contraste entre los pequeños comienzos, un grupo pequeño de hombres y mujeres que siguen a Jesús, que curan, que predican el reino de Dios, que enseñan el secreto de la verdadera ley de Dios, en contraste con los grandes finales, los finales que están abiertos, la nueva humanidad, la nueva creación de Dios que habrá de venir. Entonces este contraste nos lleva a la sorpresa, a lo sorprendente, al maravilloso poder de Dios para hacer crecer y para sorprendernos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, decía: uno planta, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Allí, cuando tenía unos 20 años, estaba yo en un pueblo que quedaba camino a Zapala, camino a la cordillera. En Neuquén, el pueblo se llamaba Cenillosa. Y había allí un niñito de 7 u 8 años. Yo vivía detrás del templo, que era un humilde templo, pero de material, lo cual era mucho decir para este pueblo, que tendría 3 o 4 casas de material, como mucho. Había un niñito de 7 u 8 años que no había conocido a su papá. La mamá lo había tenido de soltera. Supuestamente el niñito era un error de juventud, porque el papá tuvo una conversación conmigo y calificó así lo que le había pasado y que ese era su hijo. Su papá era del pueblo. La verdad es que en estos pueblos a veces ocurre que el tiempo transcurre aletargadamente. La hora después de comer es una suerte como de letargo. Y este niñito de 7 u 8 años me acompañaba.
yo vivía solo en la parte de atrás del templo, en una casilla que precisamente era una casilla que no de material. Bien, él le gustaba acompañarme a mí a hacer algunas visitas a los hermanos de la iglesia y me preguntaba cosas acerca de los libros que yo leía, que le explicara algunas cosas. 7 u 8 años, vivía con su mamá, vivía con la abuela, en un lugar muy humilde. Y realmente pasó aquello, pasó. Yo me olvidé del niñito, pero el niñito no se olvidó de mí. Porque hace unos 20 años atrás, más o menos, cuando ese niñito ya era un muchacho, un hombre, la secretaria de nuestra iglesia, la hermana Lidia Meyer, recibe un llamado de Cenillosa, de un joven que preguntaba por el pastor Daniel Tomasini, que sabía que estaba allí y que quería saludarme. Entonces la secretaria le pasó mi teléfono, yo me comuniqué con él y él me dijo: nunca me voy a olvidar de vos, Daniel. ¿Por qué? Porque yo ahora soy pastor. Las cosas que a uno lo sorprenden, las pequeñas cosas que uno siembra en el corazón de una criatura sin proponérselo, sin quererlo. Ese niñito me ayudaba a mí, porque yo estaba completamente solo en aquel lugar, pero se ve que yo lo ayudaba mucho a él. Y quizá oficié un poco como un hermano mayor o como un papá. Y él se hizo pastor. Y entonces él me quería agradecer el hecho de que yo haya pasado aquel tiempo con ellos en aquel pueblo. Cuando yo me fui de aquel pueblo, había bautizado unos 30 hermanos más o menos. Y después de un buen tiempo también, quizá podríamos pensar en unos 15 años atrás, volvimos a pasar con la familia por el pueblo. Y en el lugar donde estaba aquella pequeña iglesia, ahora hay un templo maravilloso, grande, inmenso. Caben más de 1000 personas. ¿Quién menospreciará el día de las pequeñeces? ¿Cómo nos sorprende el Señor con cosas que aún nosotros ni nos imaginamos? Entonces, realmente esta parábola que nos habla de ese pequeño grano de mostaza que se hace un árbol grande bajo el cual hacen nido las aves, o en cuyas ramas hacen nido las aves. Nos habla del valor de todo lo que vos y yo hacemos con amor en este mundo. Allí en el capítulo 25 de Mateo, en ese pequeño apocalipsis de Mateo, aparece precisamente una escena en la que el Señor pone a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a los de su derecha les dice: vengan, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve sed me disteis de beber, cuando estuve desnudo me vestisteis. Pequeños actos, estar desnudo, darle una ropa a una persona, darle un vaso de agua a una persona, darle un bocado de pan a una persona, pequeñas cosas, acciones simples. Pero Él dice, Jesús, el Señor, el Hijo del Hombre, ustedes pasen, entren al gozo del Señor, entren al reino de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando yo tuve hambre me disteis de comer, cuando yo tuve sed me disteis de beber, cuando yo estuve desnudo me vestisteis. Y ellos dijeron, ¿y cuándo te vimos así? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeñitos. Nosotros a veces decimos, ¿qué poco podemos hacer? ¿Yo puedo cambiar el mundo? No, ni pretendo. Porque el único que cambia el mundo es Dios. Pero yo sí estoy llamado a valorar los actos simples de amor. Esos actos son valorados por Dios. Y esos actos tienen un valor eterno, eterno. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras. Aquello que nosotros decimos, qué poco es lo que pude hacer, el Señor dice, qué valioso que es lo que hiciste, porque me lo hiciste a mí. Porque yo estaba desnudo, cuando estaba desnudo ese prójimo tuyo. Porque yo estaba con hambre cuando le diste de comer a ese prójimo tuyo. Porque yo estaba con sed cuando le diste de beber a ese prójimo tuyo. Si nuestra fe, o si vuestra fe, dice Jesús, fuere como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate al mar, y el monte lo haría. Hermanos, si nuestra fe fuere como un grano de mostaza, la fe obviamente se abre camino en medio de las dificultades, en medio de la niebla, cuando el camino se hace difícil, cuando llegan los temores, cuando aparecen las dudas. Pero sin embargo, entonces el hombre de fe dice, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación en la que estamos todos prácticamente obligados a estar en casa? Orar en primer lugar. Y ustedes saben la importancia que tiene la oración. Fundamental. La oración de fe sanará al enfermos y si hubiere cometido pecados, estos le serán perdonados, dice el apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta. Llamar por teléfono a alguien, qué importante que es. Una hermana me mandó un WhatsApp, una hermana que es mayor, está solita y me dice, pastor, llámeme por favor, escríbame un WhatsApp, porque para mí esto tiene un valor incalculable. Y el pastor a veces, ocupado en tantas cosas, en tantas tareas, se olvida de que hay personas solas que necesitan de ese llamado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en una situación difícil? Escribir un WhatsApp, escribir una notita. Yo una vez recibí de mi pastor, siendo adolescente, una cartita. Me hizo tanto bien que la guardé. La guardé. La guardé ¿por qué? Porque ese hombre, ese gran hombre de Dios, pensó en mí y me escribió a mí. Y me dijo cosas muy hermosas en esa cartita. Cosas que me sirvieron porque yo estaba empezando a estudiar teología en el seminario para dedicarme al ministerio pastoral. El valor de lo que hacemos con amor es un valor eterno. El valor de lo que hacemos con fe te abre camino en medio de las dificultades, de la niebla, de las dudas. El valor de lo que haces con esperanza. El reino de los cielos es un ya que comienza como un granito de mostaza anticipadamente, pero que
anuncia aún, todavía no hemos terminado de ver todo, hay esperanza. Hay una certeza en el corazón de lo que no se ve, que comienza a alumbrar la mente. Hay una convicción de lo que esperamos. Gloria a Dios. Sabemos por el Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que nuestro actuar, nuestro hacer de hoy para mañana no va a perderse en el abismo de la nada, sino a potenciarse sorprendentemente por el brazo poderoso del Señor. Cuando yo comenzaba el seminario, recibí de las manos de mi pastor un libro de Raymond Calkins, El romance del ministerio. Siempre lo tuve como un texto valorado, como un texto querido. Hace poco una alumna que actualmente es paciente mía, abogada ella, me dice: el romance del ministerio, que usted nos enseñó en consejería pastoral. ¡Qué libro! ¡Qué libro! Lo guardo en mi corazón. Lo llevo siempre conmigo. Hermanos, todo aquello que nosotros hacemos tiene un valor incalculable cuando lo hacemos en las manos del Señor. Pero es necesario que esa semilla de mostaza muera, quede soterrada. ¿Para qué? Para que entonces crezca ese árbol, crezca esa hortaliza que nos sorprende. ¿Eso qué significa? Significa que vos y yo somos vulnerables. Vulnerable quiere decir capaz de ser herido, quiere decir débil. El poder de Dios, no te quepa lugar a duda, se hace fuerte en nuestra debilidad. Si nosotros nos sentimos fuertes, entonces cuidemos de no caer. Pero si nosotros sentimos nuestra debilidad y apelamos a Dios, sepamos que el poder de Dios se glorifica en nosotros, que el poder de Dios brilla en nosotros. No nosotros por nosotros mismos, sino actuando y viviendo en el poder de Dios. Dios no te pide éxito humano, Dios te pide el fruto que nace de una vida que es muerta en las manos de Dios, que es rota en las manos de Dios, que es enterrada juntamente con Cristo en el bautismo, para ser levantada a nueva vida. Así como el resucitado dejó atrás el pecado, la muerte y la tumba, y ascendió a la diestra del Padre, y allí intercede por nosotros. El valor del grano de mostaza. De ese grano de mostaza, de esa pequeñez que debe morir para dar fruto, para dar un fruto maravilloso, para ser olor fragante que sube al trono de Dios, para ser perfume que se esparce en esta humanidad tan necesitada del olor de Dios, del olor agradable, del aroma agradable de la vida y no del olor a muerte de los que se pierden. Seamos nosotros ese grano de mostaza. Actuemos. No menospreciemos el día de las pequeñeces.
sepamos que si nuestra vida está enterrada juntamente con Cristo, vive juntamente con Él. Y en esa debilidad, hagamos aquellas cosas que nos vienen a la mano hacer, con amor, con fe y con esperanza. Que así sea y que Dios nos bendiga. Yo quisiera que oremos. Señor, gracias porque nos enseñas cómo es tu reino, que empieza por lo pequeño, pero que termina abierto a todos. Allí hay lugar para todos. Y Señor, yo te doy gracias porque tu reino es un ya, pero aún tu reino es una promesa. Y te doy gracias porque nosotros somos herederos de la promesa. Señor, gracias por el privilegio de pertenecerte. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de poder hacer pequeñas cosas que tú transformarás. Señor, que todo lo que nos viniere a la mano a hacer, lo hagamos según nuestras fuerzas, pero conforme a la fe en tus fuerzas benditas y en tu Espíritu que obra en nosotros. Que hagamos todo lo que está de nuestra parte, pero que confiemos sabiendo que tú eres el que obras finalmente. Pedimos todo esto en el nombre santo del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.